Capítulo 36. Septiembre 13, 2552. A bordo de la embarcación Gettysburg. El jefe y el equipo azul bajaron del ascensor y entraron en el puente de la Gettysburg. Señor, John empezó a saludar al almirante Beacom, pero ni el almirante ni el teniente Aberson estaban allí. Los únicos dos en el puente eran el sargento Johnson, que miraba fijamente hacia las pantallas delanteras, y Cortana, cuya figura holográfica ardía en azul brillante y fluía con símbolos de código y matemáticas más allá de la comprensión de John. El sargento Johnson se dio vuelta hacia ellos. Miró a los Spartans y frunció el ceño, notando que no todos habían regresado. No estoy seguro de lo que es esa cosa. El sargento asintió con la cabeza para ver la primera pantalla, centrada en la estación de mando y control del Covenant. No me parece un elefante desigual, más bien dos calamares besándose. Sea lo que sea, me alegro de que vaya a explotar. Buen trabajo, casi tan bueno como si hubiéramos enviado a los marines. Una esquina de su boca se convirtió en una sonrisa. ¿Dónde está el almirante?, preguntó el jefe maestro. ¿Y el teniente Aberson? La media sonrisa del sargento desapareció, y sus ojos se oscurecieron. Se trasladó a la estación de armas 1. Te mostraré. Un dron espía está casi en posición. La pantalla central se difuminó con estática y luego se resolvió para mostrar a la justicia ascendente saliendo de la sombra de la luna. La antes formidable nave insignia del Covenant era un naufragio, su casco estaba roto en una docena de lugares, su estructura esquelética expuesta, y solo un puñado de conductos de plasma parpadeaban con vida. No lo entiendo, dijo el jefe. Se acercó al holograma de Cortana. Estar cerca de la verdadera Cortana, ninguna de sus copias fragmentadas, le aseguraba que todo estaba bajo control. ¿Qué está pasando? Espera, jefe, respondió ella. Intento sintonizar la unidad desliespacial de la justicia ascendente con la masa y el perfil de la Gettysburg. Eso es lo que hacíamos mientras no estabas a la vista, le dijo el sargento. Sacamos la matriz desliespacial de nuestra nave y la clavamos en la Gettysburg. John rodó y miró hacia las pantallas. La justicia ascendente no podría saltar. Entonces, ¿por qué se dirigía directamente hacia la flota del Covenant? ¿Un señuelo? Miró el temporizador de cuenta regresiva. Quedaban 2:09. No un señuelo, él susurró, una trampa. Sargento, envía una señal a la justicia ascendente. Haz que rebote en ese dron espía si tienes que hacerlo. Recibido, jefe, dijo el sargento Johnson y tecleó los comandos. Una advertencia de error sonó. Sacudió la cabeza, desconcertado, y volvió a intentarlo, escribiendo cuidadosamente. Linda, toma la estación de navegación. Fred, estás en operaciones. Will, échale una mano al sargento en armas 1. El equipo azul saltó a sus estaciones asignadas. Will hizo a un lado al sargento y rápidamente tocó 3 botones. Parche de comunicaciones establecido, él reportó. En la pantalla 2. El puente de la justicia ascendente apareció en pantalla. El teniente Aberson y el almirante Beacom estaban de pie en la plataforma central elevada, ajustando los controles holográficos. Detrás de ellos, los paneles mostraban las naves Covenant acercándose a su posición. El almirante Beacom sonrió. Me alegra ver que llegaste sano y salvo a bordo, hijo. Señor, esa flota lo destruirá antes de que pueda disparar una sola salva. No lo creo, jefe maestro, él contestó y tocó la pantalla holográfica. Apareció un delgado fragmento cristalino azul, una copia exacta del artefacto alienígena que habían encontrado en Reach. Enviaré esta imagen a todas las naves del sistema y les haré saber que es suyo si se atreven a abordar esta nave y enfrentarse a los mejores guerreros de la Tierra. Él se rió. Creo que eso atraerá a esos élites y su exagerado sentido del honor. Ion asintió. Sí, señor. Lo hará. Miró el temporizador de cuenta atrás, 1:42. La flota del Covenant se giró y se movió hacia la justicia ascendente que estaba llegando. Una nube de cruceros y cargueros. Cientos de ellos. Imposibles probabilidades. Dispare torreta 4, teniente, ordenó el almirante. Disparando. Contestó Aberson, una lanza de plasma fue descargada, arqueada e impactada en la nariz del carguero más cercano. La energía se derramó sobre sus escudos y se disipó. Torreta 5, teniente. Destrúyelos. Fuego de 5, señor, dijo Aberson. Un segundo perno de plasma siguió al primero.
Destruyó los debilitados escudos del carguero y derritió la armadura y el casco, explotando a través de las cubiertas delanteras. La nave rodó y chocó contra un crucero que se había acercado demasiado. «Buen tiro, teniente», murmuró el almirante. La flota del Covenant respondió con una cegadora descarga de fuego láser. Puntos de energía concentrados en las cubiertas de popa de la Justicia Ascendente hirvieron la armadura en gruesas capas, atravesadas hasta el otro lado, cortando sus motores. El almirante sonrió. Una buena respuesta táctica. Menos mal que no saben que solo estamos usando ese impulso gravitacional alrededor de la Luna y nuestra inercia para hacer el resto del trabajo. Miró hacia las pantallas y la estación se hacía cada vez más grande. «Aguante, teniente. Prepárense para el impacto». La Justicia Ascendente se fue acercando a la estación. Se estrelló contra el anillo central, aplastando la estructura, y continuó hacia adelante, haciendo hoyuelos en el casco de la sección central contraída, y finalmente se detuvo con su nariz empalada dentro de la anillo de Hierophant. La pantalla central en el puente de la Gettysburg se rompió en estática y luego se resolvió lentamente. La vacilante imagen del almirante Beacom se puso de pie. Un tajo desde su sien hasta la esquina de su boca chorreaba sangre. El teniente Aberson también se puso de pie temblorosamente, con el brazo en un ángulo extraño, roto. «Transmisión en todo el sistema», le ladró el almirante Beacom a Aberson. «A la orden, señor», dijo Aberson y ajustó torpemente el canal de comunicación. «Vamos, poderosos guerreros del Covenant», gritó el almirante. «Estamos aquí en medio de su flota con su santo de los santos». Él movió su dedo hacia el fragmento holográfico y resonó como si realmente hubiera sido golpeado. «Vengan y tómenlo». Se volvió a reír. Cientos de naves del Covenant se movieron hacia ellos. Líneas de agarre y haces de gravedad se unieron al casco roto de la Justicia Ascendente. 1 millar de naves de descenso y élites en propulsores llenaron el espacio alrededor de la nave insignia. El jefe maestro observó el temporizador de cuenta atrás, 027. A lo largo del bulbo dorsal de 10 kilómetros de la estación espacial, parches se calentaban a un rojo apagado, el calor de los reactores en sobrecarga se hacía visible. «Muévanos hacia atrás, Linda», dijo John. «Manténos a la sombra de la Luna. Utiliza toda la energía que podamos». «A la orden, jefe», contestó Linda. Impulsores delanteros respondiendo a 1/3 del poder inverso. Rumbo 180. «Cortana», él preguntó, «estado del generador de esquí espacial». «Casi listo, jefe», dijo Cortana. Ella se mordió el labio inferior en concentración. «Carga del condensador al 80%. Ajustando los cálculos finales. Aguarda». En pantalla, el almirante se dirigió hacia el mamparo sellando el puente de la nave insignia. Las chispas se precipitaban en cascada a lo largo de la costura mientras penetraban los cortadores de arco del otro lado. «Jefe maestro, tengo órdenes finales para ti». «Señor», dijo John. «Observa y averigua lo que queda de esta chusma cuando terminemos con ellos. No los enfrentes bajo ninguna circunstancia. Consigue la información y vete a la Tierra y haz tu informe». «Entendido, señor». «Ahora escucha, hijo, ¿recuerdas cuando hablamos del Álamo? Sabes que todos los valientes defensores en esas luchas murieron. Sabían las probabilidades, pero dañaron al enemigo». Él apretó los dientes de dolor. Ambas fueron derrotas tácticas, pero al final fueron también brillantes victorias estratégicas. Asustaron al enemigo. Unos pocos buenos soldados luchando por lo que está bien, hicieron la diferencia. «Sí, señor». John recordó a todos aquellos que habían hecho una diferencia para él. Sam. James. El CPO Méndez. El capitán Keyes. Los hombres y mujeres que lucharon y murieron sobre Halo. Y ahora 2 nombres más que añadir a esa lista, Beacom y Aberson. El mamparo explotó de sus monturas y resonó en la cubierta del puente de la Justicia Ascendente. Silueteados en el pasaje había docenas de élites, sus espadas energéticas empañaban el movimiento y la luz. El almirante Beacom disparó una subametralladora. La pantalla de visualización central se disolvió en estática. Ion se quedó observando un momento, esperando que el almirante y el teniente reaparecieran, pero la pantalla número 2 permaneció desconectada. La señal de video del dronespía llenó las pantallas laterales. Había 200 naves de guerra muy agrupadas en torno a la Anioden Hierophant, en forma de 8.
Un número similar de naves giraba en círculos en trayectorias orbitales dispersas. La formación le recordaba a John una galaxia espiral en miniatura, con un núcleo de supernova. El bulbo dorsal de la estación espacial se iluminó con colores, rojo, anaranjado y borroso, con calor blanco azulado en un latido cardíaco, zarcillos de plasma surgieron de la superficie como llamaradas solares. Explosiones internas en cadena a lo largo de la estación, a través de la parte central estrecha y dentro del bulbo ventral, rompiendo esa sección y descargaron pernos de rayos que se arqueaban a lo largo de los fragmentos de la estación y hacia las naves cercanas. La Anioden Hierophant se convirtió en una nube de plasma ardiente, humo y cargas estáticas que envolvían a las naves que habían venido a enfrentarse a la justicia ascendente, naves que destellaban en blanco caliente y, en un instante, se vaporizaron. Este estruendo de gas sobrecalentado y presurizado se expandió hacia afuera para absorber el resto de la flotilla que estaba en órbita. Calentaron sus escudos, que brillaban en plata y estallaban como burbujas de jabón, derritió sus cascos y las consumió. La explosión se enfrió y la nube se disipó, pero los escombros expulsados continuaron hacia el exterior, dejando rastros de cometa, e impactaban en naves extraviadas que no estaban cerca del epicentro. «Mueve el dron hacia la sombra de la luna», ordenó John. «A la orden, jefe», dijo Will. Propulsores respondiendo. Las pantallas laterales mostraban una granizada de metal fundido que se dirigía hacia las cámaras del dron, entonces su visión quedó oscurecida por la superficie negra y plateada de la pequeña luna. «Cortana, ¿la Gettysburg está lista para saltar?», preguntó el jefe. «Condensadores de espacio cargados, jefe». «Lista cuando tú lo estés». «Aguarda». Ion esperó un minuto. Nadie habló. «Will, vuelve a sacar el dron». «Recibido, jefe». La pantalla lateral cambió del paisaje lunar al espacio. Quedaba muy poco de la flota o de la estación de mando y control, solo quedaban nubes de humo, brillantes metales y cenizas. Algunas naves de guerra del Covenant sobrevivieron. Aquellas que podían alejarse lentamente del lugar de la explosión, otras se alejaban a la deriva en el espacio. Tal vez una docena de sus 500 embarcaciones originales habían salido de la explosión. «Una brillante victoria estratégica», susurró John, las últimas palabras del almirante resonando en su mente. «Cortana, sácanos de aquí». El jefe maestro se paró en el puente de la Gettysburg y vio cómo las estrellas se desdibujaban y desaparecían en la oscuridad absoluta del desliespacio. Habían saltado desde la zona de batalla sobre Anioden Hierophant, emergieron en el espacio normal y trazaron su posición. Cortana ajustó su curso. Aunque tenían evidencia abrumadora de que el Covenant conocía la ubicación de la Tierra, abrumadora no era una prueba absoluta. El protocolo CO seguía aplicándose. «Transición al desliespacio», dijo Cortana. «Llegada a la Tierra en 35 horas, jefe». El diminuto holograma de Cortana seguía mirándolo fijamente, y sus delgadas cejas se unían entre sí. «¿Había algo más, Cortana?», él preguntó. El surco de su frente se profundizó. Suspiró y cruzó sus brazos sobre su pecho. «Estaba pensando en la copia de mi programa de infiltración». El color de Cortana se enfrió de azul a ultramar. «He revisado los registros de tu misión. Tal vez fue el copiado adicional lo que causó su ruptura, pero esa copia tenía algo de mi programación de personalidad central también. Solo espero que no sea una señal de otra inestabilidad». Cortana había estado nerviosa. Había estado tan distraída a veces que ni siquiera sabía la hora correcta. Sin embargo, todos habían sido empujados al punto de ruptura en las últimas semanas. Y a pesar de cualquier defecto menor, Cortana siempre había conseguido lo que quería. «No podríamos haber sobrevivido sin ti», le dijo finalmente. «Tu programación es tan buena como la nuestra». Ella se tiñó de rosa y luego su holograma volvió a una fresca tonalidad azul. «¿Mis sistemas auditivos funcionan mal o eso fue un cumplido, jefe?» «Continúa monitoreando el desliespacio en busca de cualquier anomalía», dijo el jefe maestro, ignorándola. Caminó hacia las 3 pantallas delanteras y miró fijamente hacia la oscuridad. Quería soledad, no mirar nada y completar la tarea que temía. John sacó la lista de su equipo en su pantalla de visualización. Recorrió la lista, designando a todos los que habían muerto en Reach, y después, como perdidos en acción. James, Lee, Grace, y todos sus compañeros de equipo muertos que oficialmente nunca se les permitiría morir. Y en su mente, nunca encontrarían la paz hasta que esta guerra se ganara. Él se detuvo en el nombre de Caleb. Ion la catalogó como mía, también.
Irónicamente, ella era la única Spartan verdaderamente desaparecida, arrastrada por la doctora Halsey en una misión secreta privada. Ion sabía que cualquier cosa que la doctora hubiera planeado, ella protegería a Callie si pudiera. Aún así, no podía evitar preocuparse por las dos. Añadió al cabo Locklear a su lista y lo designó como muerto en acción. Era un final más apropiado para un hombre que había sido tan guerrero como cualquier Spartan. Los últimos 3 nombres en su lista los observó durante mucho tiempo: Sheila Pulaski, Teniente Elias Averson y el almirante Danforth Wickham. Con reticencia los incluyó en la lista como Kia y mencionó como referencia su informe de misión que detallaba su heroísmo. 2 hombres habían detenido a una armada Covenant. Habían muerto voluntariamente y habían comprado a la raza humana un breve respiro de destrucción. Ion se sentía contento. Ellos eran soldados, habían jurado proteger a la humanidad de todas las amenazas y habían cumplido con su deber lo máximo posible. Y como sus Spartans que estaban desaparecidos en acción, el almirante y el teniente tampoco morirían. No por un tecnicismo en la lista del estado de una misión, sino porque en sus muertes vivirían como inspiración. Ion se giró y observó mientras Linda, Will y Fred ocupaban las estaciones del puente. Ion se aseguraría de que él y los últimos Spartans sobrevivientes hicieran lo mismo. Las puertas del ascensor se abrieron y el sargento Johnson entró en el puente. «Tengo a todos esos ingenieros del Covenant reunidos en la cubierta B», anunció el sargento Johnson. «Imbéciles resbaladizos». El jefe asintió. Los chicos de la ONI y esos cabezas de calamar tienen mucho en común. No puedo entender nada de lo que dicen y son igual de atractivos. Supongo que todos van a tener una larga charla sobre temas técnicos y científicos cuando lleguemos a casa. El sargento Johnson cruzó el puente hacia el jefe maestro. «Hay otra cosa más». Sostenía un cristal de datos y su mirada cayó a cubierta. «El teniente Averson me dio esto antes de que él y el almirante se fueran. Dijo que tendrías que entregarla por él». Ion miró fijamente al cristal de datos y, a regañadientes, lo arrancó de los dedos del sargento como si fuera una bala de material radioactivo inestable. «Gracias, sargento». Él dudó y luego añadió: «Me encargaré de esto». El sargento asintió y caminó hacia la estación de armas 1. Ion se volvió hacia los monitores en blanco y recuperó el otro cristal de datos del compartimento de su cinturón. Ayer creía que había hecho lo correcto al darle al teniente todos los datos del flot de la doctora Halsey, incluyendo los datos del sargento, que ella le aseguró que lo llevaría a su muerte. Pero ahora, John sabía la diferencia que un hombre podía hacer en esta guerra. Comprendió el deseo de la doctora Halsey de salvar a todas las personas que pudiera. John sostuvo los 2 cristales de datos, uno en cada mano, y los miró fijamente, intentando discernir el futuro de sus brillantes facetas. Ese era el punto, ¿no? No podía saber el futuro. Tenía que hacer lo que pudiera para salvar a cada persona. Hoy. Ahora. Así que decidió. Él apretó su puño alrededor del cristal con los datos completos de la misión y lo aplastó hasta convertirlo en polvo. Ion no podía condenar al sargento Johnson. Levantó el cristal de datos que quedaba. Tendría que haber suficiente para la ONI en él. Puso el cristal firmemente en su cinturón. Hoy habían ganado. Habían detenido al Covenant. John regresaría a la Tierra con una advertencia y suficiente información para mantener ocupados a los científicos de la ONI. Pero ¿qué pasará mañana? El Covenant no se rendía una vez que fijaba su vista en un objetivo. Querían la Tierra, vendrían por ella. Destruir su flota solo retrasaría ese hecho inevitable. Pero tenían tiempo. Tal vez el tiempo suficiente para prepararse para lo que el Covenant pudiera lanzarles. John aceptaría la victoria de hoy. Y él estaría allí cuando la pelea empezará de nuevo, él estaría allí para ganar.